Vivimos en un mundo que constantemente nos dice quién debemos ser. Desde pequeños aprendemos a encajar, a agradar, a cumplir expectativas ajenas, mientras, poco a poco, nos alejamos de lo más valioso que tenemos, nuestra esencia auténtica. ¿Cuántas veces te has sentido desconectado de ti mismo? ¿Cuántas veces has actuado para encajar, para evitar el juicio, para no decepcionar? Tal vez has vivido años con una versión editada de ti, escondiendo tus verdaderos deseos, emociones y sueños. Si es así, este libro es para ti. El poder de ser tú no es un manual para convertirte en alguien distinto. No te enseñará cómo mejorarte bajo los estándares de otros. Este libro es una invitación profunda y amorosa a recordar quién eres, a despojarte de las máscaras y reconectar con tu voz, tus valores y tu verdad. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, pero sí herramientas reales. Vas a descubrir cómo vivir con autenticidad, cómo sanar lo que te impide brillar, cómo decir sí a lo que te hace bien y no a lo que te drena. Vas a recordar que tu poder no está en parecerte a nadie, sino en ser tú plenamente. Prepárate para un viaje hacia adentro, uno que te reta, te libera y te transforma. No se trata de cambiarte, se trata de reconocerte, aceptarte y expresarte con todo lo que eres. Porque el mundo no necesita una versión editada de ti, el mundo necesita que seas tú. Y tú también. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Descubriendo tu esencia. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a recibir mensajes sobre quién deberíamos ser. Los miran, nos comparan, nos etiquetan. Nos enseñan lo que es bueno o malo, lo que está permitido sentir, lo que se espera de nosotros. Sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de nosotros mismos que se ajusta a lo que el entorno considera aceptable. Crecemos acumulando creencias, roles y disfraces emocionales, intentando encajar en moldes que muchas veces no elegimos. Y lo más curioso es que en ese esfuerzo por pertenecer, vamos dejando atrás fragmentos de nuestra verdad más pura. Descubrir tu esencia no es un acto de creación, sino de recuperación. No se trata de inventarte de nuevo, sino de recordar lo que siempre has sido antes de que el mundo te dijera lo que debía ser. Tu esencia no es una etiqueta, no es tu profesión, no es tu historia, ni tus heridas. Es eso que permanece intacto en el fondo de ti cuando callas todas las voces ajenas. Es esa fuerza silenciosa que te impulsa a ser, a crear, a sentir, a soñar. Muchos de nosotros hemos vivido alejados de esa esencia durante tanto tiempo que nos hemos convencido de que estamos rotos, de que nos falta algo, de que no somos suficientes. Pero lo que ocurre en realidad es que hemos perdido conexión con nuestro núcleo más auténtico. Vivimos desde la superficie, reaccionando, complaciendo, sobreviviendo. Recuperar tu esencia es un acto de coraje. Requiere voluntad para mirar hacia adentro, para atravesar capas de miedo, de juicio, de condicionamiento. Es un viaje incómodo porque te obliga a cuestionar muchas de las verdades que has sostenido durante años. Pero también es un viaje profundamente liberador porque te devuelve a casa. Empiezas a notar que cuando te alineas con lo que realmente eres, todo fluye diferente. Las decisiones ya no se sienten como una lucha interna, las relaciones se vuelven más sinceras y tu energía cambia porque ya no estás invirtiéndola en sostener un personaje. Vivir desde tu esencia no significa tenerlo todo claro, ni evitar los errores, ni estar feliz todo el tiempo. Significa estar en contacto con lo que es real en ti, incluso cuando es incómodo, confuso o doloroso. Significa honrar tu intuición, tus emociones, tus límites, tu ritmo. Significa darte permiso para ser humano, sin pedir disculpas por ello. En este capítulo, quiero invitarte a que comiences a observarte con otros ojos. A que te hagas preguntas sin buscar respuestas inmediatas. ¿Qué parte de ti has silenciado para no incomodar? ¿Qué deseo has ignorado por miedo al rechazo? ¿Qué versión de ti está esperando ser vista y aceptada? Este es el punto de partida, abrir un espacio interno para escucharte con honestidad.
La transformación no comienza cuando decides convertirte en alguien más, sino cuando te atreves a volver a ti. No se trata de arreglarte, sino de abrazarte. Porque dentro de ti ya hay una sabiduría profunda, un valor inmenso, una verdad poderosa que solo necesita ser reconocida. Este libro no te promete certezas, pero sí te ofrece un mapa hacia ti mismo. Cada capítulo será una llave, una pista, una llamada de regreso a lo esencial. Y este primer paso, este primer reencuentro, puede cambiarlo todo. Porque cuando empiezas a vivir desde tu esencia, empiezas a vivir de verdad. Capítulo 2. La autenticidad como camino. Vivimos tiempos donde parecer se ha vuelto más importante que ser. Nos hemos acostumbrado a mostrar versiones pulidas, editadas, aceptables de nosotros mismos. En las redes, en el trabajo, incluso en nuestras relaciones más íntimas, muchas veces usamos máscaras sin darnos cuenta. Decimos lo que creemos que el otro quiere oír, nos vestimos como se espera, respondemos como se espera, vivimos como se espera. Y en ese esfuerzo silencioso por encajar, la autenticidad se va perdiendo. Pero hay un momento en la vida, a veces sutil, a veces brutal, donde uno ya no puede sostener más la fachada. Donde el alma empieza a doler por dentro, donde la desconexión pesa más que el miedo al juicio. Y es ahí, justo en esa grieta, donde nace la posibilidad de un nuevo camino. El de volver a ti, el de ser auténtico, sin disfraces ni defensas. Ser auténtico no es fácil, no porque no sepamos quiénes somos, sino porque nos han enseñado a dudarlo. Desde niños hemos recibido señales de que ser nosotros mismos podía ser peligroso. Tal vez alguien se burló de nuestra sensibilidad, tal vez alguien castigó nuestra espontaneidad, tal vez aprendimos que para ser amados teníamos que agradar. Entonces empezamos a construir versiones aceptables de nosotros, mientras nuestra verdad quedaba arrinconada. Recuperar la autenticidad es rebelarse con ternura ante todo eso. Es decir, ya no más. Ya no más fingir, ya no más callar lo que siento, ya no más jugar el papel de quien no soy. Es una decisión valiente, porque no siempre será cómoda. Ser tú puede incomodar a otros, puede que algunos se alejen, puede que algunas estructuras internas se tambaleen, pero también será el inicio de una libertad que no se puede explicar con palabras. La autenticidad no es una meta, es un camino. No es un destino al que llegas y te instalas para siempre, es una elección diaria. Es preguntarte en cada situación, ¿estoy siendo fiel a mí? ¿Estoy diciendo lo que pienso o lo que se espera? ¿Estoy actuando desde mi verdad o desde el miedo a ser rechazado? Y estas preguntas no son fáciles de responder, porque a veces la mente está llena de voces ajenas. Pero si las haces desde el corazón, con sinceridad, poco a poco empieza a emerger tu centro. Empieza a hablar esa parte de ti que ha estado esperando ser escuchada desde hace años. La autenticidad tiene un costo, sí, requiere coraje, requiere soltar el deseo de complacer, requiere aceptar que no siempre vas a gustar, pero el precio de no ser auténtico es mucho más alto. Es la ansiedad silenciosa, es el vacío inexplicable, es la sensación de estar viviendo una vida que no te pertenece. Cuando eliges ser tú, algo se ordena dentro. Incluso si hay caos afuera, adentro hay una coherencia, una integridad que sostiene. Ya no necesitas defender una imagen, ya no necesitas convencer a nadie, solo estás siendo. Y ese solo es en realidad todo, porque no hay poder más grande que el de vivir en sintonía con quien realmente eres. Este capítulo no busca convencerte de nada. No necesitas que alguien más valide tu autenticidad. Este capítulo solo quiere recordarte algo que tal vez has olvidado. Que tú, tal como eres, sin adornos ni filtros, eres suficiente. Eres valioso. Eres completo. Y que tu presencia auténtica tiene un impacto que no puedes medir. Porque cuando tú te atreves a ser tú, también les das permiso a otros de hacer lo mismo. Tu autenticidad puede ser la luz que ilumine el camino de alguien más. Tu honestidad puede sanar. Tu vulnerabilidad puede unir. No subestimes el poder de ser tú mismo. Así que elige el camino, aunque a veces duela, aunque a veces dudes. Elige tu verdad,
Elige tu voz, elige tu forma de sentir, de amar, de estar. No estás aquí para ser una copia de nadie, estás aquí para ser tú. Y eso, aunque el mundo aún no sepa valorarlo del todo, es un acto revolucionario. Capítulo 3. Miedos que frenan tu verdadero yo. El miedo es una emoción tan antigua como la vida misma. Está grabado en nuestro cuerpo, en nuestra historia, en nuestra memoria. Nos enseñaron que el miedo es un enemigo a vencer, una debilidad que hay que ocultar, un obstáculo que se interpone entre nosotros y la vida que deseamos. Pero pocas veces nos enseñaron a mirarlo con compasión, a entender su raíz, a descubrir que, muchas veces, no nos paraliza el miedo en sí, sino lo que hacemos con él. El miedo no es el problema es dejar que nos gobierne, que decida por nosotros, que nos haga traicionar quiénes somos. Y eso ocurre más a menudo de lo que creemos. Hay muchos tipos de miedo. Está el miedo al rechazo, que nos hace callar cuando queremos hablar, fingir cuando queremos mostrarnos, conformarnos cuando deseamos algo más. Está el miedo al juicio, que nos lleva a vestirnos como otros esperan, a decir lo que no sentimos, a vivir una vida prestada. Está el miedo al fracaso, que nos inmoviliza antes de intentarlo, que nos hace creer que es mejor no arriesgarse que equivocarse. Está el miedo a no ser suficientes, ese que nos carcome por dentro, que nos susurra que no valemos, que no merecemos, que no podemos. Y detrás de todos ellos está el miedo más profundo, el miedo a ser quienes somos realmente, porque en el fondo tememos que nuestra verdad no sea aceptada, que nuestro ser completo no sea amado. Estos miedos, aunque invisibles, tienen un impacto enorme, moldean nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. A veces hemos vivido tanto tiempo con ellos que creemos que somos nosotros, pero no lo somos. No eres tu miedo, no eres esa voz interna que te dice que no vas a poder, no eres esa inseguridad que te susurra que te van a rechazar. Esas voces nacieron de heridas, de historias, de momentos donde aprendiste a protegerte. Y está bien, porque en algún momento te sirvieron para sobrevivir. Pero ahora estás aquí, buscando reconectar contigo, y eso requiere mirar al miedo de frente, sin juzgarlo, pero sin rendirte ante él. Ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa es uno de los mayores actos de valentía. Porque implica caminar con tus miedos, no sin ellos. Implica aprender a reconocer cuándo están hablando ellos y cuándo estás hablando tú. El miedo no desaparece porque lo ignores, desaparece cuando lo atraviesas, cuando le pones nombre, cuando te haces cargo. Y muchas veces, detrás del miedo más paralizante, hay un deseo profundo esperando ser liberado. Donde hay miedo, hay algo importante, algo que tal vez tu alma necesita. Por eso, en vez de huir del miedo, pregúntate, ¿qué parte de mí está queriendo expresarse aquí? ¿Qué verdad estoy escondiendo por temor a que no sea bien recibida? ¿Qué pasaría si el miedo no tuviera la última palabra? El miedo no es un muro infranqueable, es una puerta. Y cada vez que te atreves a cruzarla, te expandes, te haces más tú, te reconoces más libre. A veces, el miedo no desaparece por completo, pero disminuye su poder cuando dejas de obedecerlo ciegamente. Cuando decides hablar a pesar de temblar, cuando decides mostrarte aunque sientas vergüenza, cuando decides avanzar aún con la incertidumbre a cuestas. Eso es coraje, y el coraje no es la ausencia de miedo, es el compromiso con tu verdad incluso cuando el miedo está presente. Este capítulo no busca que elimines tus miedos, sino que empieces a mirarlos con otra luz, con menos juicio y más comprensión, con menos lucha y más presencia. Porque cuando entiendes de dónde vienen, puedes dejar de luchar contra ellos y empezar a caminar con ellos del brazo, sin que te dominen. Tu verdadero yo está ahí, al otro lado del miedo, no en una versión ideal de ti que no tiene dudas, sino en tu versión más sincera, más humana, más completa. Y cada paso que das desde la autenticidad, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, es un acto de liberación. Así que no tengas miedo de tener miedo, solo no permitas que él decida tu camino. Escúchalo, pero no le entregues el volante. Mira tu miedo a los ojos y dile, gracias por intentar protegerme, pero ahora yo me hago cargo. Y entonces empieza a caminar, paso a paso,
A tu ritmo, con tus miedos al costado, no al frente. Porque el poder de ser tú no significa no sentir miedo, sino decidir quién eres a pesar de él. Capítulo 4. La voz interior, tu mejor guía. En medio del ruido del mundo, entre opiniones, consejos, exigencias y distracciones, existe una voz que siempre ha estado contigo. No grita, no se impone, no dramatiza. Es una voz silenciosa, clara, constante. A veces susurra en momentos de calma. A veces se manifiesta como una sensación en el cuerpo. A veces aparece como una certeza inexplicable que contradice toda lógica. Esa voz es tu voz interior. No es tu ego, no es tu miedo. Es esa parte sabia de ti que sabe lo que necesitas, lo que te hace bien, lo que te conecta contigo mismo. Es la brújula que apunta siempre hacia tu centro, incluso cuando el mundo entero parece empujarte en otra dirección. Lo curioso es que no se nos enseña a escuchar esa voz. Al contrario, desde pequeños se nos entrena a mirar afuera para encontrar respuestas. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué es lo correcto según los demás? Y así, poco a poco, vamos desconfiando de nosotros. Dejamos de creer en lo que sentimos, en lo intuimos. Empezamos a buscar aprobación externa como forma de orientación. Pero en el fondo, algo dentro de nosotros sabe que hay una forma más honesta de vivir. Una forma que no se trata de seguir mapas ajenos, sino de trazar el propio camino, paso a paso, desde adentro. La voz interior no necesita pruebas, no te da razones, te da verdad. Es esa certeza que aparece cuando estás a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti dice no, aunque todo parezca favorable. O ese impulso de decir sí cuando nadie más lo entiende pero tú lo sientes con el cuerpo entero. Escuchar esa voz requiere valentía porque muchas veces contradice lo esperado. Y también requiere práctica, porque está cubierta por capas de ruido mental, de inseguridades, de viejos condicionamientos. Pero está ahí, siempre. Solo que a veces hace falta callar para oírla. Detenerse, respirar, hacerse presente. Muchas personas dicen no saber qué quieren, no saber qué decisión tomar, no saber qué camino elegir. Pero si nos diéramos el espacio de silencio suficiente, si soltáramos el afán de entenderlo todo por la mente, veríamos que en realidad sí lo sabemos. Tal vez no con palabras, tal vez no con un plan claro, pero el cuerpo lo sabe, el alma lo sabe. La voz interior no te da garantías, te da dirección. Te dice por dónde sí, te muestra por dónde no, y eso es más que suficiente. Porque cuando confías en ella, aunque el camino sea incierto, la paz interna es mayor. Y no hay nada más valioso que esa paz que surge cuando te sabes en coherencia contigo mismo. El problema es que hemos aprendido a ignorarla. Hemos aprendido a sobreanalizar, a racionalizarlo todo, a desconectarnos de lo que sentimos. Nos aferramos a listas, a consejos, a la opinión de los otros, y eso no está mal, pero no puede ser lo único. Porque nadie vive en tu piel. Nadie tiene tus heridas, tus sueños, tu historia, tu sensibilidad. Solo tú sabes lo que resuena contigo. Solo tú puedes distinguir el eco de lo auténtico. Y cuanto más te atreves a confiar en esa voz, más fuerte se vuelve, más clara, más certera. Escuchar tu voz interior no significa que siempre vas a tener certeza. A veces no sabrás a dónde te está llevando, pero sabrás que es el camino. Otras veces tomarás decisiones difíciles, pero en el fondo sentirás que estás siendo fiel a ti. Y eso es lo más importante, porque puedes equivocarte siguiendo tu intuición, pero aún así estarás en paz. No te traicionaste, no te perdiste, elegiste desde ti. Y esa coherencia vale más que cualquier resultado externo. Este capítulo es una invitación a reconectar con esa guía interna, a dejar de buscar todas las respuestas afuera, a recordar que ya sabes, aunque hayas olvidado, que ya sientes, aunque no lo hayas escuchado últimamente. Haz silencio, apaga un poco el mundo, observa cómo responde tu cuerpo ante una decisión. Observa dónde hay expansión y dónde hay tensión. Aprende a distinguir la voz del miedo de la voz del alma.
El miedo grita, presiona, exige. La voz interior es tranquila, sabia, amorosa. A veces es tan sutil que cuesta creerle, pero justo ahí está su verdad. El poder de ser tú empieza cuando aprendes a confiar en ti, cuando entiendes que no necesitas permiso, que no necesitas certezas absolutas, que no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas empezar a escucharte de verdad. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Porque cuando sigues tu voz interior, cada paso se convierte en un acto de amor propio, en una afirmación de tu autenticidad, en una declaración silenciosa pero poderosa. Confío en mí, estoy conmigo, me guío desde adentro. Y desde ahí, el mundo empieza a tomar otra forma. Capítulo 5. El peso de complacer a los demás. Desde pequeños aprendemos una regla no escrita pero muy poderosa. Si hago lo que los demás esperan de mí, seré aceptado, querido, valorado. Si cumplo con lo que se espera, evitaré conflictos, evitaré sentirme solo, evitaré el dolor. Así, sin darnos cuenta, vamos desarrollando una habilidad silenciosa pero muy peligrosa: complacer. Decimos sí cuando queremos decir no. Sonreímos aunque estemos agotados. Tomamos decisiones para que otros estén cómodos, aun cuando eso nos incomode profundamente. Y lo hacemos con tanta frecuencia, con tanta naturalidad, que dejamos de notar que el precio que pagamos es nuestra propia verdad. Complacer no es lo mismo que amar. Complacer no es sinónimo de ser amable, generoso o empático. Complacer, en su forma más tóxica, es desconectarte de ti mismo para sostener la imagen que el otro espera de ti. Es vivir desde el miedo a decepcionar. Es decirte que tu valor depende de la aprobación externa. Y ese es un peso enorme que no solo desgasta, sino que distorsiona tu identidad. Porque cuando vives para agradar, te vas olvidando de quién eres realmente. Ya no sabes si algo te gusta de verdad o si simplemente lo has aprendido a aceptar para encajar. Ya no sabes si lo que haces te representa o si simplemente lo haces porque así debe ser. El problema no es querer llevarse bien con los demás. El problema es cuando esa necesidad se vuelve una cárcel, cuando tu bienestar queda al final de la lista, cuando tus decisiones giran en torno a no incomodar, a no romper expectativas, a evitar ser juzgado. Vivir complaciendo a otros puede darte pequeñas recompensas momentáneas, una sonrisa, un halago, una palmada en la espalda. Pero en el fondo, ese vacío que sientes no desaparece. Porque estás alimentando el vínculo con los otros, sí, pero a costa de romper el vínculo contigo. Y lo más doloroso es que a veces ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Estás tan acostumbrado a anteponer las necesidades de los demás que cuando por fin te preguntas qué quieres tú, no sabes qué responder. Y entonces llega la frustración, el cansancio, la sensación de estar viviendo una vida que no te pertenece. Porque cuando complacemos constantemente, traicionamos nuestra esencia, y eso siempre termina por pasarnos factura. Pero hay una salida, hay una forma distinta de relacionarte con el mundo. Y empieza cuando entiendes que no viniste aquí a ser todo para todos, que tu valor no depende de cuántas personas aprueban lo que haces, que ser tú mismo, aunque a veces signifique decepcionar a alguien, es mucho más honesto que sostener una versión falsa de ti solo para mantener la armonía. Porque la armonía que se construye desde la autoanulación no es verdadera, es frágil, es hueca, es insostenible. Decir no es un acto de amor. Poner límites es una expresión de respeto, tanto hacia ti como hacia el otro. Ser honesto con lo que sientes no te hace egoísta, te hace íntegro. Y lo más sorprendente es que cuando empiezas a ser tú sin máscaras, sí, algunos vínculos pueden tambalearse, pero los que permanecen son reales. Ya no tienes que esforzarte tanto, ya no tienes que estar en guardia, puedes descansar en tu propia verdad. Este capítulo es una invitación a soltar el peso de complacer, a darte cuenta de que no estás aquí para cumplir las expectativas de todos, que no estás obligado a vivir de acuerdo con moldes que no te representan, que no tienes que ser el hijo perfecto, la pareja ideal, el amigo disponible siempre, el trabajador impecable.
Puedes ser tú, con tus luces y tus sombras, con tus contradicciones, con tus límites, con tu humanidad, y desde ahí construir vínculos más sinceros, más libres, más reales. Tal vez te dé miedo decepcionar a alguien, tal vez te duela perder la aprobación de personas importantes, pero más doloroso aún es vivir una vida entera sin reconocerte. Más angustiante es mirar atrás y darte cuenta de que siempre fuiste lo que los demás necesitaban, pero nunca lo que tú necesitabas ser. Por eso, empieza de a poco. Escucha tu cuerpo cuando diga sí. Observa si hay paz o tensión. Atrévete a decir no cuando algo te incomode. Practica elegirte a ti aunque sea un poco cada día. Recuerda, complacer te hace visible, pero no te hace libre. Ser tú, en cambio, tal vez te haga incomprendido por algunos, pero te hace profundamente real. Y esa autenticidad, aunque a veces duela, es el único lugar donde puedes respirar en paz. Es ahí donde comienza tu poder. Capítulo 6. El valor de estar solo. La soledad es uno de esos espacios que la mayoría evita, pero que muy pocos llegan a comprender verdaderamente. Vivimos en un mundo hiperconectado, saturado de estímulos, donde parece que estar solo es sinónimo de fracaso, de carencia, de vacío. La cultura del siempre acompañado nos ha hecho creer que quien está solo está incompleto, que quien no tiene compañía no tiene valor. Pero eso no es cierto. De hecho, muchas de las transformaciones más profundas, más auténticas, más valientes, ocurren en la soledad. No en la ausencia del otro como castigo, sino en la presencia contigo como elección. Estar solo no es estar en falta, es estar contigo. Es sentarte frente al espejo más real que existe, el de tu propia mirada. Y no siempre es cómodo, porque cuando el ruido se apaga, cuando no hay pantallas ni conversaciones para distraer, aparece lo que usualmente evitamos, nuestras emociones más profundas, nuestras heridas sin resolver, nuestras verdades no dichas. Pero también, y esto es lo más poderoso, aparece nuestra voz interior, nuestra creatividad, nuestro deseo más genuino de vivir con sentido. Estar solo es volver a casa, aunque al principio parezca un sitio extraño. Lo importante es entender que hay una diferencia inmensa entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La impuesta duele, pesa, se siente como abandono. Pero la elegida es un acto de amor, es un espacio de cultivo, es el lugar donde empiezas a conocerte de verdad, donde descubres qué cosas haces porque las deseas y cuáles solo hacías por costumbre, donde exploras partes de ti que estaban dormidas, donde por fin puedes escucharte sin interrupciones. Y ese contacto contigo mismo es esencial si de verdad quieres ser tú. Hay personas que nunca han estado solas, siempre saltan de relación en relación, de plan en plan, de ruido en ruido, porque en el fondo temen lo que puede surgir en ese vacío. Pero el vacío no es el enemigo. El vacío, cuando es transitado con conciencia, es fértil. Desde ahí puede nacer una versión de ti más conectada, más sólida, más real. Porque empiezas a darte cuenta de que no necesitas llenar cada espacio para sentirte valioso, que no necesitas la constante presencia de otros para sentirte completo, que no eres media naranja buscando su otra mitad, sino un ser entero que puede compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Estar solo también te enseña a discernir, a elegir con más claridad con quién sí quieres compartir tu tiempo, tu energía, tu vulnerabilidad. Porque cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, dejas de aceptar vínculos por necesidad. Ya no entras en relaciones para huir de ti, sino para sumar, para crecer, para nutrir. Y entonces tus vínculos cambian, se vuelven más auténticos. Ya no necesitas complacer ni disfrazarte, puedes ser tú, porque ya sabes quién eres cuando no hay nadie mirando. En la soledad también puedes sanar. Puedes llorar lo que nunca te permitiste, puedes reírte solo, sin motivo, solo porque estás bien. Puedes volver a escribir, a pintar, a caminar sin rumbo. Puedes tener diálogos contigo que ningún otro podría ofrecerte.
Y en esos momentos descubres que tu compañía puede ser más amable, más interesante y más verdadera que muchas presencias superficiales, porque estar acompañado no siempre significa estar en conexión. A veces hay más desconexión en una habitación llena que en el silencio profundo de tu espacio propio. Este capítulo es una invitación a reconciliarte con la soledad, a dejar de verla como castigo y empezar a verla como posibilidad. No te estoy diciendo que te aísles del mundo, te estoy diciendo que aprendas a habitarte, que dejes de temerte, que te conozcas lo suficiente para no perderte cada vez que el otro se va. Porque la base de todo vínculo sano, de toda expresión auténtica, empieza ahí, en tu relación contigo. Aprende a estar contigo sin miedo, a caminar solo sin sentirte incompleto, a escuchar tu respiración sin ansiedad, a disfrutar un café contigo como si fueras tu mejor compañía, porque lo eres, y cuanto más capaz seas de sostenerte en tu propia presencia, más libre serás. Libre para amar sin depender, libre para decidir sin buscar aprobación, libre para crear desde tu centro, porque el poder de ser tú no se construye en el bullicio de lo externo, sino en el silencio donde finalmente te escuchas. Capítulo 7. La herida de no sentirnos suficientes. Hay una herida silenciosa que muchas personas arrastran durante años, a veces durante toda la vida. No se ve a simple vista, pero está presente en casi todo lo que hacemos. Se esconde detrás de la perfección, de la autoexigencia, de la necesidad constante de demostrar, de sobresalir, de agradar. Es la herida de no sentirnos suficientes. Esa sensación, muchas veces inexplicable y persistente, de que no importa cuánto hagamos, nunca es del todo suficiente. No lo fuimos para mamá o para papá, no lo fuimos para ese maestro que solo veía nuestros errores, no lo fuimos para esa pareja que nos abandonó, no lo somos quizás ni para nosotros mismos. Esa herida, aunque nace en algún punto del pasado, muchas veces en la infancia, se transforma en un lente a través del cual miramos toda la vida. Afecta nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros sueños. Nos hace dudar de nuestras capacidades, minimizar nuestros logros, compararnos constantemente con los demás. Y lo más triste es que a pesar de todos los intentos por compensarla, trabajar más, estudiar más, dar más, complacer más, esa sensación de carencia interna no desaparece. Porque no se trata de hacer más, sino de sanar algo que está mucho más adentro. Sentirse insuficiente no es una verdad, es una creencia dolorosa que se fue formando a partir de experiencias de rechazo, de abandono, de crítica, de falta de validación. Quizás alguien nos dijo directamente que no éramos capaces. O quizás fue una ausencia emocional, una falta de atención, lo que nos llevó a construir esa idea de que hay algo mal en nosotros. Y cuando una creencia se instala en el corazón, comienza a funcionar como una profecía autocumplida. Actuamos desde ella y terminamos generando situaciones que la confirman. Vivimos intentando probar nuestro valor, a los demás y a nosotros mismos. Nos exigimos resultados perfectos, relaciones impecables, cuerpos admirables, logros visibles. Pero detrás de esa búsqueda incansable hay un grito silencioso. ¿Ahora sí soy suficiente? Y por más que la respuesta externa sea afirmativa, si no viene desde dentro, nunca será suficiente. Porque ningún aplauso externo puede llenar el vacío de una autoestima fracturada. Pero aquí está lo esencial. No tienes que convertirte en alguien distinto para ser suficiente. No tienes que hacer más, ni tener más, ni lograr más. Porque tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Tú, tal como estás ahora, con tus luces y tus sombras, tus miedos y tus talentos, ya eres suficiente. Ya mereces respeto, amor, dignidad, compasión. No tienes que ganártelo, solo tienes que recordarlo. Y ese recordar es un camino de regreso a ti. Un camino que requiere paciencia, ternura y sobre todo mucha honestidad. Este capítulo no busca darte una fórmula mágica para sanar esa herida, porque cada persona tiene su historia, su dolor, su proceso, pero sí quiere invitarte a empezar a mirar esa herida con otros ojos, a dejar de pelear con ella, a entender que esa sensación de no ser suficiente no te define, solo te acompaña,
y que puedes empezar a construir una nueva forma de estar contigo, una en la que no seas juez sino aliado, una en la que no te exijas perfección sino verdad. Quizás uno de los pasos más importantes para sanar esta herida es darte cuenta de cómo te hablas, porque muchas veces la voz más cruel no viene de afuera, sino de adentro. Esa voz que te dice no es suficiente, pudiste haberlo hecho mejor, otro en tu lugar lo habría hecho bien. Esa voz no eres tú, es la repetición de antiguos mensajes, y puedes aprender a hablarte distinto. Puedes empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas, con paciencia, con ternura, con reconocimiento. No porque seas perfecto, sino precisamente porque no lo eres, porque eres humano, porque estás creciendo. Y a medida que cambias esa forma de relacionarte contigo, el mundo también cambia. Ya no buscas desesperadamente que te validen. Ya no te apegas a personas que solo te recuerdan lo que te falta. Ya no necesitas demostrar nada. Empiezas a caminar con más calma, con más dignidad. Empiezas a respirar en tu propia piel, a confiar en tu proceso, en tu valor, en tu presencia. Porque lo que eres ya es valioso. No tienes que ganarte el derecho a ser tú. Este es el verdadero poder, reconocer tu propia suficiencia incluso cuando no sientes que la mereces. Elegir amarte, incluso cuando no te sientes digno. Caminar hacia ti aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo parezca pedirte otra cosa. Porque ese acto, el de afirmarte en tu verdad, es el que transforma, es el que cura, es el que te devuelve el alma al cuerpo. No hay libertad más grande que la de mirarte al espejo y poder decir desde lo más profundo, así como soy, ya soy suficiente. Capítulo 8. El arte de dejar ir. Soltar. Esa palabra que tantas veces escuchamos, pero que tan difícil es llevar a la práctica. Dejar ir parece, en teoría, una acción simple. Pero cuando lo que debemos soltar está vinculado a nuestra identidad, a nuestras ilusiones, a nuestro amor, se convierte en un acto profundamente doloroso. Porque soltar no es solo desprenderse de algo, es aceptar que eso que alguna vez fue importante ya no tiene lugar en el presente. Es reconocer que hay ciclos que terminan, personas que no se quedan, historias que no se completan como esperábamos. Y aceptar eso, en el fondo, nos confronta con el miedo a quedarnos vacíos. Nos aferramos por muchas razones, por nostalgia, por apego, por costumbre, por miedo a lo desconocido. A veces, simplemente por no querer sentir el dolor de la pérdida. Nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, a versiones antiguas de nosotros, a expectativas que no se cumplieron, a sueños que ya no nos representan. Y en ese aferramiento vamos cargando un peso invisible que, sin notarlo, nos va robando vitalidad, presencia y libertad. Dejar ir es un arte, no una renuncia cobarde. Soltar no significa rendirse, ni olvidar, ni negar lo vivido. Significa honrar lo que fue, agradecer lo aprendido y, con amor, permitir que la vida siga su curso. Porque muchas veces el verdadero acto de amor no es insistir, sino saber cuándo dar un paso atrás. Cuando insistimos en sostener lo insostenible, nos rompemos, nos fragmentamos, nos alejamos de nosotros. El apego nos convence de que sin eso no somos nada, pero la verdad es que sin eso aún somos. A veces más livianos, más fieles a lo que realmente necesitamos. Dejar ir también es un acto de confianza. Confiar en que, aunque no sepamos qué viene después, estaremos bien. Confiar en que la vida, con su misterioso equilibrio, sabe lo que hace. Que cada pérdida también puede ser una puerta. Que cada final contiene en sí mismo la semilla de un nuevo comienzo. Pero esa confianza no se construye en un día. Es un músculo que se entrena, enfrentando el vértigo con humildad, con coraje, con presencia. Hay despedidas que no se hacen con palabras, sino con silencios, con decisiones internas, con ese momento íntimo en el que, en lugar de volver a insistir, simplemente eliges seguir adelante. A veces, soltar es alejarse, otras veces es dejar de esperar, otras es perdonar y otras es perdonarte. Porque también nos cuesta soltar la culpa, los reproches, la idea de que podríamos haberlo hecho diferente.
Pero seguir castigándote no cambia el pasado, solo prolonga la herida. Y soltar no siempre es definitivo. A veces no soltamos para siempre, sino por ahora, para respirar, para sanar, para reencontrarnos desde otro lugar. Lo importante es entender que aferrarse por miedo nunca es la mejor elección. Porque lo que es real, lo que está destinado, no necesita cadenas. Fluye, permanece. Y si se va, no significa que no haya sido valioso. Significa que su tiempo terminó, que cumplió su propósito y que ahora toca continuar. Este capítulo es una invitación a mirar lo que cargas. ¿Qué estás sosteniendo que ya no te sostiene? ¿Qué vínculo, qué expectativa, qué identidad, qué dolor? Pregúntate con sinceridad, ¿esto me da paz o solo me da ansiedad? ¿Esto me expande o me encierra? ¿Esto todavía me representa o solo lo sostiene por no atreverme a soltar? Dejar ir no es olvidar lo que amas, es amarlo tanto que decides no encarcelarlo. Es amar tu camino lo suficiente como para no seguir atado a lo que ya no está. Porque cuando sueltas, haces espacio. Espacio para ti, para tu crecimiento, para lo nuevo. Y quizás no llegue de inmediato. Quizás al principio solo haya silencio. Pero incluso ese silencio es sagrado. Es el terreno fértil donde algo nuevo podrá florecer. No hay crecimiento sin pérdida. No hay evolución sin desprendimiento. Y por eso, soltar, aunque duela, también puede ser un acto de renacimiento. Porque al dejar ir lo que ya no eres, das paso a lo que estás destinado a ser. Y ahí, en ese punto exacto donde sueltas, no te estás vaciando, te estás liberando. Capítulo 9. Volver a creer en ti. Hay momentos en la vida en los que uno deja de creer. No me refiero a creencias religiosas o espirituales, sino a algo mucho más íntimo y vital, creer en uno mismo. Esa certeza que alguna vez estuvo ahí, quizás en la infancia, cuando soñábamos sin límites y jugábamos sin miedo al ridículo, se va erosionando con los años. Se va desdibujando a medida que escuchamos más las voces de fuera que la propia. Fracaso tras fracaso, crítica tras crítica, decepción tras decepción, empezamos a perder esa fe silenciosa en lo que somos capaces de ser, hacer y sentir. Y cuando eso pasa, algo en nosotros se apaga. Dejar de creer en ti no ocurre de golpe. Es una acumulación de dudas, de comparaciones, de mensajes tóxicos recibidos y repetidos hasta que se vuelven parte de tu narrativa. Empiezas a decirte que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita, que no vales lo que otros valen. Y entonces actúas desde ese lugar. No te postulas a esa oportunidad, no defiendes tus ideas, no dices lo que realmente sientes, no tomas ese riesgo, no avanzas por temor a volver a fallar. Pero lo más triste no es el miedo a fallar, lo más triste es que empieces a pensar que fallar es lo único que sabes hacer. Y sin embargo, en lo más profundo de tu ser hay una voz que nunca ha dejado de creer, una voz suave, tal vez herida, tal vez dormida, pero viva. Esa voz es tu esencia, es la parte de ti que recuerda lo que vales, aunque tú lo hayas olvidado. Esa parte que aún quiere, que aún sueña, que aún confía, aunque todo lo demás esté cansado. Volver a creer en ti no es inflarte de ego, ni llenarte de frases vacías. Es volver a conectar con esa voz interna que dice, sigue, aún estás a tiempo, aún puedes. Para volver a creer en ti, primero necesitas desaprender todo lo que te dijeron que eras y que no eres, todo lo que aceptaste como verdad sin cuestionarlo, todo lo que fuiste acumulando como identidad sin que te representara. A veces, para recordar tu valor, necesitas atravesar capas de vergüenza, de duda, de juicio, y eso no es fácil. Implica mirar hacia atrás y aceptar tus heridas sin esconderlas. Implica reconocer que muchas veces fuiste tu peor enemigo, pero también implica abrir la posibilidad de ser tu mayor aliado.
No se trata de pensar que puedes con todo, se trata de reconocer que puedes con lo que te toca ahora, que tienes dentro de ti más fuerza de la que crees, más luz de la que muestras, más sabiduría de la que usas. Volver a creer en ti es empezar a confiar en tus pasos, incluso cuando el camino no está claro. Es darte el permiso de intentar, aunque falles. Es volver a hablarte con respeto. Es dejar de tratarte como alguien roto y empezar a verte como alguien en proceso de reconstrucción. ¿Sabes cuántas veces has dudado de ti y aún así has seguido adelante? ¿Cuántas veces te sentiste al borde y no caíste? ¿Cuántas veces dijiste no puedo más y aún así lo hiciste? Esa es tu evidencia, esa es tu prueba. Tienes todo el derecho de volver a creer en ti, incluso si otros no lo hacen, incluso si has caído antes, incluso si aún no ves resultados. Porque la confianza no siempre nace del éxito, muchas veces nace del intento, de volver a levantarte, de elegirte incluso cuando estás en ruinas. Y no es un proceso lineal. Habrá días en los que te sientas invencible y otros en los que vuelvas a dudar, pero cada vez que te eliges a ti, que das un paso desde tu verdad, que respetas tus límites, que abrazas tu historia, estás reconstruyendo tu confianza, estás sanando, estás regresando a ti. Volver a creer en ti es una de las decisiones más valientes que puedes tomar, porque cuando crees en ti, no necesitas validación constante, ya no buscas fuera lo que sabes dentro, ya no te achicas para encajar, ya no callas tu voz para no incomodar, ya no postergas tu vida para que otro te acepte, empiezas a vivir con autenticidad, con esa firmeza silenciosa que no grita, pero que se siente, y eso transforma todo. El mundo puede darte miles de razones para dudar, pero tú puedes darte una razón para volver a confiar, tú mismo, tu historia, tus cicatrices, tu coraje, tu resiliencia. No eres perfecto, ni necesitas serlo, eres real, y eso basta. Capítulo 10. La libertad de decir no. En un mundo donde el sí se ha convertido en una moneda de cambio para ganar aceptación, amor o reconocimiento, aprender a decir no es un acto revolucionario. Desde pequeños nos enseñan a complacer, a no molestar, a ser amables, a adaptarnos. Nos enseñan que decir no puede ser egoísta, cruel o irresponsable. Pero lo cierto es que decir no solo es necesario, sino vital para tu libertad y para la integridad de tu ser. Porque cada vez que dices sí cuando realmente quieres decir no, estás cediendo una parte de ti, estás renunciando a tu verdad. Decir no es un ejercicio de límites, de respeto y de amor propio. Es reconocer que tu tiempo, tu energía y tus emociones tienen un valor que no puede ser diluido por la presión externa. Pero decir no también es un acto de valentía, porque implica enfrentarte a la posibilidad de decepcionar, de perder aprobación, de romper expectativas, incluso de sentir culpa. Por eso, a menudo preferimos decir sí, aunque eso signifique sacrificar lo que realmente necesitamos o sentimos. La libertad de decir no es, en realidad, la libertad de ser auténtico. Cuando aprendes a decir no, estás diciendo sí a ti mismo. Estás afirmando que tus deseos, tus límites y tu bienestar son importantes. Y eso, aunque parezca simple, puede cambiar la manera en que te relacionas con el mundo. Porque empiezas a construir relaciones más genuinas basadas en el respeto mutuo y no en la complacencia. El problema no está en decir no, sino en cómo nos relacionamos con esa palabra. Muchas personas la asocian con rechazo o con conflicto, y eso las paraliza. Pero decir no puede ser suave, firme y amoroso. No tienes que justificarte con largas explicaciones, ni sentirte mal por proteger tu espacio. Puedes decir no con respeto, sin culpa y sin miedo. Puedes aprender a expresar tus razones sin necesidad de convencer o de sentir que estás traicionando a alguien. Decir no también es un proceso de autoconocimiento, porque para poder decirlo, primero necesitas saber qué es lo que realmente quieres, qué te hace bien, qué te da paz. Necesitas conectar con tu voz interior, esa que a veces se ahoga entre el ruido de las demandas externas. Y cuando esa voz es clara, el no deja de ser una barrera y se convierte en un puente hacia una vida más coherente contigo mismo.
Cuando renuncias a decir no, te pierdes en un mar de obligaciones ajenas. Te alejas de tus deseos y terminas agotado, resentido, desconectado. Y aunque trates de justificarlo con razones nobles, por amor, por responsabilidad, por compromiso, la verdad es que tu bienestar también importa. Y no puedes ofrecer lo mejor de ti si no te cuidas primero. En la medida en que practiques el no, irás descubriendo que no todo el mundo se aleja, que no todos se ofenden, que no todas las puertas se cierran. Al contrario, muchas veces las relaciones que sobreviven son las que tienen espacio para la honestidad y la autenticidad. Y esas relaciones son las que realmente valen la pena. Este capítulo es una invitación a soltar la culpa que cargas cada vez que dices no, a reconocer que decir no es un acto de amor hacia ti y hacia los demás, porque cuando te respetas, enseñas a los otros a respetarte, y cuando tus límites son claros, creas un espacio seguro para que otros también puedan ser ellos mismos. Recuerda, la verdadera libertad está en poder elegir. Y para elegir de verdad, necesitas poder decir no sin miedo. Porque solo cuando puedes decir no sin culpa, puedes decir sí con el corazón abierto. Capítulo 11. La magia de la vulnerabilidad. En una cultura que a menudo valora la fuerza, la independencia y la apariencia de control, la vulnerabilidad suele ser vista como una debilidad. Nos enseñan a protegernos, a no mostrar nuestras heridas, a no exponer lo que nos hace sentir frágiles o inseguros. Sin embargo, la vulnerabilidad es mucho más que una debilidad. Es, en realidad, el camino hacia una autenticidad profunda y una conexión verdadera. La magia de la vulnerabilidad radica en atreverse a mostrarse tal como somos, con nuestras imperfecciones, nuestros miedos y nuestras emociones más sinceras, sin máscaras ni defensas. Aceptar la vulnerabilidad implica renunciar a la idea de que debemos ser invencibles para ser valiosos. Es entender que el valor no está en ocultar nuestras heridas, sino en tener el coraje de enfrentarlas y compartirlas. La vulnerabilidad nos permite vivir con más ligereza, porque dejamos de cargar con el peso de la perfección y de la falsa imagen que hemos construido para protegernos. Al abrirnos, nos liberamos del miedo al juicio y comenzamos a construir relaciones basadas en la verdad y la confianza. Ser vulnerable no significa exhibir todas nuestras heridas a cualquiera ni en cualquier momento. Significa elegir con sabiduría a quién permitimos entrar en nuestro mundo interno, a quién confiamos nuestras dudas y temores. La vulnerabilidad consciente es un acto de poder porque nos conecta con nuestra humanidad y con la de los demás. Cuando alguien se muestra vulnerable contigo, te está regalando un pedazo de su verdad más profunda, y eso es un acto de amor y confianza. El miedo a la vulnerabilidad nace del temor a ser rechazados, a ser heridos, a ser menospreciados. Pero cuando evitamos mostrarnos tal como somos, también nos alejamos de la posibilidad de ser verdaderamente comprendidos y aceptados. Vivimos encerrados en una jaula invisible, prisioneros de la necesidad de aprobación y miedo al abandono. Y esa jaula no solo limita nuestras relaciones, sino también nuestro crecimiento personal. La vulnerabilidad también es la puerta a la creatividad y al cambio. Cuando permitimos que emerjan nuestras emociones y verdades internas, nos abrimos a nuevas perspectivas y posibilidades. La creatividad surge del acto de poner en juego lo más profundo de nosotros, sin miedo a equivocarnos o a no ser entendidos. El cambio auténtico comienza cuando somos capaces de enfrentar lo que nos duele y reconocer lo que necesitamos transformar. Reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad es también un acto de compasión hacia nosotros mismos. Implica dejar de juzgarnos con dureza, dejar de pretender que todo está bajo control y permitirnos sentir lo que realmente sentimos. Es en ese espacio de honestidad interna donde comienza la sanación y la reconciliación con nuestro ser. Este capítulo te invita a mirar la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como una fuerza poderosa que pueda transformar tu vida. Atrévete a bajar las defensas, a ser honesto contigo mismo y con los demás, a compartir tu verdad aunque te dé miedo. Verás que en ese acto de valentía reside una libertad incomparable, la libertad de ser tú sin máscaras ni falsas apariencias. Porque solo cuando somos vulnerables podemos conectar verdaderamente, crecer profundamente y vivir plenamente. Capítulo 12.
El silencio como espacio sagrado. En un mundo saturado de ruido, estímulos constantes y conversaciones interminables, el silencio se ha convertido en un bien escaso, casi un lujo. Nos da miedo el silencio, porque en él nos enfrentamos a nosotros mismos, a ese espacio donde no hay distracciones ni escapatorias. Pero paradójicamente, es en el silencio donde reside una de las mayores fuentes de poder personal y autoconocimiento. El silencio es un espacio sagrado, un refugio interno donde podemos escuchar nuestra voz más profunda, esa que no se deja ahogar por el bullicio externo, ni por las voces ajenas. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es una pausa consciente que nos invita a la presencia plena. Cuando aprendemos a habitar el silencio, empezamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, emociones contenidas, pensamientos recurrentes, deseos olvidados, miedos ocultos. Es un espacio donde la mente puede descansar, donde el corazón puede hablar y donde el alma puede revelarse. En ese vacío aparente surge la claridad. Sin embargo, muchas veces huimos del silencio porque nos confronta con lo que no queremos ver. En el silencio no podemos disfrazar nuestras inseguridades con palabras vacías ni distraernos con actividades frenéticas. En el silencio nos topamos con nuestras sombras, con el vacío, con la incertidumbre, y eso puede dar miedo. Pero también es un espacio donde podemos reconciliarnos con nosotros mismos, donde podemos entendernos, perdonarnos y amarnos con mayor profundidad. El silencio es también el terreno fértil para la creatividad y la intuición. Cuando la mente se aquieta, surgen ideas nuevas, soluciones inesperadas y conexiones profundas que el ruido impide percibir. La intuición, esa sabiduría interna que no siempre podemos explicar, se escucha con claridad en el silencio. Por eso, quienes aprenden a valorarlo descubren que el silencio no es vacío, sino plenitud. Además, el silencio nos conecta con el momento presente. En esa conexión dejamos de vivir en el pasado o en la ansiedad del futuro y nos instalamos en el aquí y ahora. Esa presencia consciente es la base para vivir con autenticidad, para tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero ser y para encontrar paz en medio del caos. Pero para que el silencio sea un espacio sagrado, debe ser elegido y honrado. No basta con estar solos o apagar el ruido externo. Es necesario cultivar el silencio interior, aprender a callar la mente, a no reaccionar compulsivamente, a simplemente ser. Eso requiere práctica, paciencia y amor propio. Este capítulo es una invitación a redescubrir el silencio como un aliado poderoso, a crear momentos en tu día para estar en silencio, para escucharte, para sentirte, a dejar que el silencio te enseñe quién eres cuando dejas de correr, de hacer y de controlar, a entender que en ese espacio nace la auténtica conexión contigo mismo y con la vida. Porque en el silencio no solo escuchas el mundo, escuchas tu alma. Capítulo 13. La importancia de perdonarte. Perdonarte a ti mismo es uno de los actos más liberadores y difíciles que puedes realizar en tu camino hacia el poder de ser tú. A menudo cargamos con pesos invisibles que no son sino errores pasados, decisiones de las que nos arrepentimos o acciones que creemos que nos definen para siempre. Ese peso se traduce en culpa, vergüenza, autocrítica implacable y puede convertirse en una prisión emocional que limita nuestra capacidad de crecer y amarnos tal como somos. Perdonarte no significa olvidar ni justificar lo que hiciste, no es un permiso para repetir errores, ni una excusa para evadir responsabilidades. Perdonarte es reconocer que eres humano, que cometiste errores porque estabas haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías en ese momento. Es aceptar que la imperfección es parte esencial del ser y que la culpa prolongada solo te aleja de tu bienestar y de tu autenticidad. A menudo somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Podemos perdonar fácilmente a quienes nos han hecho daño, pero nos negamos ese mismo perdón.
Esto revela cuánto nos hemos desconectado de nuestra compasión interna, cuánto hemos internalizado voces externas que nos juzgan sin piedad. Sin embargo, el perdón hacia uno mismo es una forma profunda de amor propio, un acto de reconciliación con tu historia, con tus decisiones y con la persona que fuiste en cada etapa de tu vida. Perdonarte es también un acto de liberación. Cuando decides soltar la culpa y la autocrítica, abres espacio para la paz interna y para el crecimiento. Ya no te ves como un fracaso o un ser defectuoso, sino como un ser en proceso, aprendiendo y evolucionando. El perdón hacia ti mismo te permite soltar cadenas que te atan al pasado y te impiden vivir plenamente en el presente. Este proceso no es fácil ni rápido, requiere valentía para mirar tus sombras sin evasiones, para enfrentar el dolor que acompaña ciertas memorias y para transformar ese dolor en aceptación. Requiere que seas paciente y amable contigo mismo, que te hables con ternura en lugar de con dureza y que te des permiso para sanar. El perdón hacia ti mismo también implica entender que no estás solo en tus errores ni en tu sufrimiento. Todos somos imperfectos, todos fallamos, todos necesitamos perdón. Al reconocer esta humanidad compartida, encuentras una conexión más profunda con tu propia experiencia y con la de los demás, lo que también facilita la empatía y la compasión. Perdonarte es finalmente un paso crucial para reconectar con tu poder personal, porque cuando te perdonas, recuperas tu energía, tu autoestima y tu capacidad de decidir tu camino con libertad. Te liberas del peso que te impide avanzar y empiezas a construir una relación contigo mismo basada en la aceptación y el respeto. Este capítulo te invita a comenzar ese camino de perdón interno, a mirarte con ojos compasivos, a aceptar tus errores como parte de tu aprendizaje y a regalarte el regalo más valioso, la paz contigo mismo. Solo desde ese lugar puedes realmente ser tú, pleno, libre y auténtico. Capítulo 14. La paciencia como camino hacia ti mismo. En un mundo acelerado, donde la inmediatez se ha convertido en la norma, cultivar la paciencia es un acto de resistencia y de amor propio. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a querer resultados rápidos, respuestas inmediatas y soluciones instantáneas. Esta urgencia constante puede desconectarnos de un proceso fundamental, el tiempo que necesitamos para crecer, sanar y descubrirnos a nosotros mismos. La paciencia es, en ese sentido, una puerta silenciosa que nos invita a habitar el presente con respeto, aceptación y confianza. Ser paciente no significa resignarse o quedarse esperando pasivamente a que las cosas sucedan. La verdadera paciencia es activa, es una forma consciente de vivir el tiempo sin perder la esperanza ni la motivación. Es aceptar que cada etapa de la vida tiene su ritmo, que cada aprendizaje lleva su tiempo y que el camino hacia el ser auténtico es un proceso que no puede ser apresurado. La paciencia es la forma en que aprendemos a sostenernos en la incertidumbre sin perdernos, a mantenernos firmes cuando las respuestas no llegan rápido, a confiar en la sabiduría del tiempo. Muchas veces, la falta de paciencia nace de la ansiedad, del miedo a no ser suficiente o a no llegar a donde queremos en el tiempo que creemos correcto. Nos comparamos con otros, nos frustramos cuando no vemos avances rápidos y nos castigamos por no cumplir con las expectativas propias o ajenas. Pero este impulso por acelerar los procesos puede generar desconexión con nuestro propio ritmo interno y con la profundidad del aprendizaje que cada experiencia trae. La paciencia nos invita a desacelerar, a escuchar lo que nuestro cuerpo, mente y alma nos dicen y a respetar esos tiempos. Nos invita a abrazar la imperfección del camino, a aceptar que el crecimiento puede ser lento, lleno de retrocesos y de pausas necesarias. Al ser pacientes, aprendemos a mirar con amor cada paso que damos, a celebrar los pequeños logros y a entender que cada dificultad es parte de nuestra transformación. Este capítulo te propone ver la paciencia no como una virtud que se espera tener, sino como un camino vivo hacia ti mismo, como una práctica diaria de compasión hacia tu proceso, hacia tus tiempos y hacia tu historia. Cuando eres paciente contigo mismo, dejas de exigir perfección y empiezas a honrar tu humanidad con todas sus luces y sombras. La paciencia también es un acto de confianza.
Confianza en que, aunque ahora no veas los frutos, estás sembrando las semillas necesarias para tu crecimiento. Confianza en que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca más a tu esencia y a la vida que quieres construir. Esta confianza nace del amor propio y de la conexión profunda con tu verdad interna. Además, cultivar la paciencia te permite vivir con mayor serenidad y presencia. Te libera del estrés constante y del sentimiento de insuficiencia. Te abre a una vida más plena, donde no solo valoras el destino, sino el camino mismo. En ese camino, la paciencia es tu compañera silenciosa que te sostiene cuando las dudas y los miedos amenazan con nublar tu visión. Recuerda que el poder de ser tú no es una meta que se alcanza de inmediato, sino una danza que se desarrolla con el tiempo. La paciencia es la melodía que guía esa danza, la armonía que te permite fluir con tus ciclos y tiempos naturales. Al aprender a ser paciente contigo mismo, descubres que no estás solo, que la vida está contigo apoyándote y que cada momento es una oportunidad para acercarte más a quien realmente eres. Este capítulo es una invitación a abrazar la paciencia como un regalo que te haces a ti mismo, a soltar la urgencia, a confiar en tu proceso y a caminar con amor y respeto hacia la persona auténtica que estás destinado a ser. Capítulo 15. Aprender a soltar para poder avanzar. Soltar es una de las tareas más difíciles que enfrentamos en el camino del autodescubrimiento y la autenticidad. Apegarnos a personas, situaciones, ideas o incluso a versiones antiguas de nosotros mismos puede convertirse en una cárcel invisible que limita nuestro crecimiento y nuestra libertad. Aprender a soltar es un acto de valentía que nos permite liberarnos del peso del pasado, de las expectativas que no nos pertenecen y de los miedos que nos paralizan. El apego nace de la necesidad de seguridad y de control. Nos aferramos a lo conocido porque nos da una falsa sensación de estabilidad, aunque ese conocido ya no nos sirva o incluso nos lastime. Pero en realidad, cuando nos aferramos demasiado, impedimos que la vida fluya y que nuevas oportunidades y experiencias entren en nuestro camino. El miedo a soltar está ligado a la incertidumbre y al temor de perder lo que creemos que es fundamental para nuestra felicidad o identidad. Soltar no significa olvidar ni renunciar a lo que fue importante, sino aceptar que todo tiene su tiempo y su ciclo. Es entender que la vida está en constante movimiento y que aferrarnos a lo que ya no es nos impide abrirnos a lo nuevo. Soltar es una forma de honrar nuestra evolución, reconociendo que lo que fue útil en un momento puede dejar de serlo en otro. Este proceso requiere que miremos con honestidad aquello que necesitamos soltar. ¿Es un resentimiento que cargamos y que solo nos hace daño? ¿Es una relación que nos limita? ¿Es una creencia que ya no nos representa? ¿Es una parte de nosotros que nos mantiene en el pasado? Identificar estos apegos es el primer paso para liberarnos. El soltar también implica perdonar, no solo a otros, sino a nosotros mismos. Porque muchas veces nos aferramos a la culpa o al dolor que nos causamos y eso nos impide avanzar. Perdonarnos es una forma de soltar esas cadenas emocionales que nos mantienen estancados. Es una declaración de amor hacia nosotros mismos y un paso esencial hacia la libertad. Además, soltar requiere confiar. Confiar en que el vacío que deja aquello que soltamos será llenado por algo mejor, o que al menos ese espacio es necesario para nuestro crecimiento. La confianza en la vida, en nuestro propio proceso y en nuestra capacidad para adaptarnos nos ayuda a atravesar la incertidumbre que el soltar implica. Este capítulo te invita a mirar el acto de soltar como un camino hacia la plenitud, no como una pérdida, sino como una ganancia profunda, la ganancia de liberarte para ser tú mismo en toda tu autenticidad. Cuando sueltas, abres tus manos para recibir, para crear, para crecer. Soltar es un acto de amor propio, de respeto hacia tu camino y hacia tu esencia. Es la llave que abre la puerta hacia la libertad interna, donde puedes avanzar sin cargas innecesarias, con el corazón ligero y la mente clara. Y es también una invitación a la humildad, porque nos recuerda que no podemos controlar todo, que hay fuerzas mayores que nos guían y que en esa entrega encontramos paz.
En definitiva, aprender a soltar es aprender a vivir con más libertad, con más verdad y con más poder para ser tú. Capítulo 16. La libertad de ser tú mismo. Llegar a la libertad de ser tú mismo es el destino final y a la vez el punto de partida de todo viaje interior. Esta libertad no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana ni una meta externa que se pueda poseer. Es una conquista interna, un despertar gradual a la verdad de que eres suficiente tal como eres, sin máscaras, sin justificaciones, sin concesiones que traicionen tu esencia. La verdadera libertad reside en aceptar y expresar tu autenticidad, en vivir desde tu centro, sin miedo ni culpa. Ser libre no significa hacer todo lo que se quiere sin responsabilidad, ni vivir en la anarquía emocional o social. La libertad verdadera es la capacidad de elegir conscientemente quién quieres ser y cómo quieres vivir, desde un lugar de coherencia interna y respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Es la valentía de soltar las expectativas ajenas, los prejuicios, las dudas y los condicionamientos que te han definido y limitado durante tanto tiempo. La libertad es la paz que nace de la reconciliación contigo mismo. Este capítulo es una invitación a reflexionar sobre qué significa realmente ser libre, porque muchas veces confundimos la libertad con la ausencia de límites, cuando en realidad los límites saludables son parte de la libertad. Es en la claridad de nuestros valores, en el respeto a nuestras emociones y necesidades, donde encontramos el equilibrio que nos permite actuar desde la autenticidad. Ser tú mismo implica ser responsable de tus elecciones, aceptar las consecuencias y aprender de cada experiencia sin renunciar a tu esencia. La libertad también implica reconocer y abrazar tu vulnerabilidad y tu humanidad. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Cuando te permites ser tú mismo con todas tus imperfecciones, te liberas del peso de las máscaras y de las falsas expectativas. Esta libertad te conecta con una fuente profunda de energía y creatividad, porque no hay nada más poderoso que alguien que se conoce y se acepta plenamente. Además, la libertad de ser tú mismo es una invitación a la conexión genuina con los demás. Cuando vives desde tu verdad, atraes relaciones basadas en el respeto, la sinceridad y el amor auténtico. Dejas de buscar aprobación externa y comienzas a construir puentes desde tu autenticidad, generando un impacto positivo en tu entorno. Ser libre es también un faro que inspira a otros a buscar su propia libertad interior. Pero esta libertad no está exenta de desafíos. Vivir auténticamente puede implicar confrontar miedos, romper con patrones establecidos y enfrentar la incertidumbre de lo desconocido. Requiere coraje y compromiso diario para seguir siendo fiel a ti mismo incluso cuando el entorno no lo facilite. Sin embargo, la recompensa es inmensa, una vida plena, con sentido, donde tu poder reside en tu verdad. Al final, la libertad de ser tú mismo es el acto más radical de amor propio y de respeto hacia la vida. Es la manifestación de que has recorrido un camino de autodescubrimiento, aceptación, perdón, paciencia y valentía. Es la culminación del poder que reside en ti, ese poder que te invita a ser, a crear y a vivir plenamente. Este capítulo cierra el libro, pero abre una nueva etapa en tu vida. Porque el poder de ser tú no termina aquí, es un viaje continuo, un compromiso constante contigo mismo y con la autenticidad que te define. Abraza esa libertad, camina con ella y recuerda siempre que ser tú mismo es el regalo más grande que puedes ofrecer al mundo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.